Mis amigos, continuamos con el programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, Janel Ferreras. Ya les anunciamos los temas que vamos a abordar. Janel, saludo, bienvenido, ¿cómo te sientes? Un placer, Leandro, para mí saludar a todo el pueblo dominicano a través de este espacio. Bueno, ya se cumplió primer año del segundo mandato del presidente Luis Abinader. Me gustaría escuchar de tu parte cómo tú valoras este primer año de esta segunda oportunidad que el pueblo dominicano le dio al señor Luis. Yo pienso que el acontecimiento más importante en el primer año del segundo periodo constitucional del presidente Luis Abinader ha sido la promulgación del nuevo Código Penal de la República Dominicana. Independientemente de que la sociedad dominicana a través de mucho tiempo entiende de que una obra importante es la obra de infraestructura, o mejor conocido como las obras públicas, pero el marco jurídico que establece las normativas por donde rigen los sistemas de conducta de los pueblos también son muy importantes. El que nosotros hayamos tenido durante tanto tiempo un código penal obsoleto, sin ningún tipo de modificaciones modernas, donde no estaba tipificada la mayoría de los delitos que se consuman en el día del presente, yo pienso que este código podría ser en su primer año de gestión del segundo periodo la obra más importante en materia jurídica y sobre todo en el marco regulatorio de la sociedad dominicana. La gente todavía no sabe la importancia de nosotros tener un nuevo código penal. Por ejemplo, acciones delictivas como es el robo a través de la multimedia o de la internet, como le llaman, eso no estaba tipificado en el código anterior. Esas maniobras de fraude piramidal, por ejemplo, que tuvimos un caso muy importante, como es el caso del alias Mantequilla, ahora estará tipificado en el nuevo código. Pero además, la ciberdelincuencia, Leandro, es importante que la gente sepa, por cada atraco que un antisocial hace en las calles, se producen 8 atracos en la red. Escucha bien, la incidencia del delito digital es 800% mayor que la incidencia en la parte... O sea, la cantidad de mensajes que yo recibo toda la semana. No solamente tú. Tanto al móvil como a mi correo electrónico. Exacto, pero oye, en el caso tuyo no hay problema porque tú tienes la capacidad de por lo menos leerte un libro. Hay personas que no tienen esa capacidad. Por ejemplo, las empleadas de banca de números son un blanco fácil para estafarlo a través de la supuesta venta de iPhone. Hay una red muy bien establecida donde una muchacha de una banca que tiene un salario de 12 o 13 mil pesos le presentan un iPhone 14 por 10 mil pesos, ella dando 6 mil adelante y 4 mil cuando reciban. La cantidad de mujeres estafadas con ese método es amplia. Y cuando la joven va al Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, hace tiempo que ya el dinero lo han sacado del banco. Pero además, hay un rastro muy bien identificado entre la cuenta que solicita el atracador y donde se deposita. O sea, que yo pienso que a partir de ahora podremos tener una herramienta jurídica que nos permita bajar esa delincuencia digital. Otras acciones son la venta de baterías. Si usted busca, haga un ejercicio, si usted me está viendo ahora en vivo en su casa, procure batería o iPhone a través de una búsqueda y los primeros 9 contactos que usted tiene, escucha bien, son 9 delincuentes en la red. Sí. Claro, los primeros 9 contactos. O sea, que se publican y todo. No, pero aquí hay personas que tienen publicidad paga a través de las diferentes redes sociales que te dicen, por ejemplo, aire inverter, eficiencia 23 en 12 mil pesos. O sea, pero que ni el que fabrica, ya tú sabes, es que ni el que fabrica le sale a ese costo. Sí. Entonces, de repente, tú tienes calor, 12 mil pesos y te dan la oferta de que tú depositas 6 y con la instalación tú completas. Oye, pero Leandro, es una oferta no, tentadora. El 80% del que no tiene. Y más con este calor que hay ahora, por ejemplo. Pero que yo he visto gente, mira, yo he visto oficiales superiores, yo he visto profesionales, sí, mujeres con maestría caer en ganchos de redes sociales y de ventas. Entonces, todas estas cosas, es importante conectar esto con el nuevo Código Penal y yo pienso que en este primer año de gestión
del segundo periodo constitucional, el presidente de la República tiene en esa acción su principal misión constitucional. O sea, ¿tú crees que este es uno de los principales logros de este primer año? Para mí es el principal. Y de este Congreso. Claro, para mí es el principal, porque nosotros durante mucho tiempo hemos estado de forma irresponsable dándole vuelta a un nuevo Código Penal, que debe ser mejorado y revisado. Ese código debe ser mejorado y revisado porque hay artículos dentro del nuevo Código Penal que están en contraposición con la Constitución de la República. Bueno, hay un año para revisar todo eso. Claro, hay que revisarlo. Sobre mejorarlo. todo el tema de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. ¿Tú crees que se aboca al presidente o está compelido a tener que variar un poco su tren gubernamental, su gabinete? Mira, el presidente tiene funcionarios que empezaron el 16 de agosto del año 2020 y todavía están en el lugar donde lo designaron. La vida pública, si nosotros vamos al manual del entendimiento político dominicano, establece de que hay personas que hacen un modus operandi dentro de las instituciones que a veces no le hace bien ni al país, ni a la institución, ni a ellos mismos. Hay personas que quisieran que los removieran, pero no se atreven a pedírselo al presidente porque sería una derrota profesional. Pero ya las capacidades, los relevos mentales, las nuevas ideas, las nuevas prácticas ordenan un relevo natural, sobre todo en este tipo de democracia. Veo mucha gente pataleando, que no quiere, pagando incluso en redes para que lo defiendan. Sí, hay muchas políticas públicas que tienen que ver... Que se están adelantando incluso, gente que se están adelantando. No se están adelantando, lo que pasa es que ya saben lo que hay. Que viene un cambio y yo pienso, si yo fuera el presidente, yo siempre apelo... Dice que hay muchos funcionarios que no quieren recibir la visita de la vicepresidenta, porque es la que lleva la información. Visítame a fulano y dile lo que viene. Sí, pero... ¿Es cierto eso? Déjame decirte algo mucho más importante. Mira, Leandro, en la vida pública hay un principio que todo funcionario debe establecerlo en el primer día que llega para hacerlo bien, y es saber que en cualquier momento se va. El funcionario nos vamos de la vida, abandonamos el mundo. Pero hay personas que entienden que son eternos. Y una de las cosas que más daño le ha hecho a la República Dominicana, dentro de las cosas malas del régimen de Trujillo, fue la permanencia en el poder. La permanencia construye hábitos no santos, que a veces las personas se sienten que son intocables. Si yo fuera el presidente, hay un principio fundamental en la vida que todo dominicano tiene dentro de la grada, un espacio de jugador. O sea, usted va a un play y usted de repente quiere ser el que esté bateando, pero usted no es bateador. Si yo fuera el presidente de la República, yo hiciera una remoción por lo menos del 60% del gabinete. No porque lo esté haciendo mal, sino porque al gobierno le hace bien nuevos rostros y nuevas formas de hacer política, nuevas formas de hacer gestión pública y nuevas formas de conectar con el pueblo. Hay personas, Leandro, que no son malas, pero ya están muy distantes de la base social de donde van. ¿Por qué? Porque las funciones públicas en el trópico, en el Caribe, en Latinoamérica, traen consigo una serie de actitudes que a veces te alejan de las personas, pero no solamente porque tú quieras, por agenda, por compromisos, por labores. Pero yo te pregunto a ti, hay funcionarios que tienen, Leandro, 2 años que no venga un hermano, porque la agenda no se lo permite, y han dividido la familia por las funciones públicas. Ya es tiempo de que el presidente haga una remoción. Y de que esa gente se reencuentre con su familia. Claro, y además, los que son candidatos presidenciales. Yo lo de conectar ahora, él tiene todos un gran compromiso porque tendría que desconectarlo a todos. Porque bueno, pero es tú llevarte, por ejemplo, a Collado y dejar a Yayo o dejar a Tony Peña que aspira. Debe ser uniforme. Ahí la única que tiene ahora mismo como dicen, la sartén agarrada por el mango es Carolina, que es independiente. Bueno, pero en el caso de Carolina, al frente de la alcaldía de Santo Domingo, con cierta independencia y autonomía, ¿no? Sí, pero en el caso de Carolina y de la vicepresidenta, que ambas son candidatas electas. También voto, la vicepresidenta. Que no le acarrea un decreto de tránsito, entonces tendrían que tomar licencia cuando empiece su carrera presidencial. O sea, es normal. Lo que pasa es que muchos han empezado sin...
No, la campaña, es Sí. que la campaña nunca se ha detenido. En el mismo instante donde tú tomas una decisión desde una cartera que tú administres, siendo candidato o precandidato presidencial, tú lo estás haciendo con la ganancia de causa. Bueno, tu amigo Guido también, que aspira. Es todos. Pero Deberían Guido ser- dice que todavía no ha empezado. Dijo, cuando él empiece, él va a renunciar de su posición al frente del Indotel. Pero aunque no ha empezado, hay que desconectarlo. Sí, toma la decisión de desconectarlo a todos, porque él es precandidato. Él es precandidato, hay que desconectarlo a todos. Es una vara uniforme donde se va a medir a todo el mundo. Además, le conviene a ellos que lo desconecten, porque tendrían más tiempo para hacer su comando de campaña y además van a sincerizar su verdadera simpatía. Hace mucho tiempo Oye, que yo he descubierto muchos se van a desinflar. bueno, pero que la sociedad dominicana, Leandro, hay reconocimientos al cargo y reconocimientos a la persona. Tú sabes que él... Usted está en un pueblo y usted no es nada y nadie le dedica su torneo de softball ni de baloncesto. Eso es así. Automáticamente usted es el alcalde, todos los reconocimientos son a usted. Pero la gente tiene que entender que ese reconocimiento no es a usted, es al cargo. Entonces, esa disparidad que hay entre la persona y el cargo es importante que se manifieste en el voto electoral. Además, a los precandidatos del PRM y a todos los precandidatos del país de la diferente partidocracia, yo le tengo un mensaje claro. El que no abrace el pensamiento patriota de Juan Pablo Duarte va a perder las elecciones. Nosotros estamos en un momento importantísimo de la dominicanidad. ¿Frente a qué? A una invasión masiva del pueblo haitiano. Y yo veo que muchos precandidatos hablan de todo, menos de República Dominicana. Bueno, Janel, vamos a la pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, trataremos, porque Janel también es historiador, maneja muy bien la historia de República Dominicana y del mundo, los principales países del mundo. Con él vamos a hablar al regreso sobre la gesta restauradora, cómo esta guerra nos marcó como república. Esto después de la pausa comercial. Bueno, continuamos conversando con una persona que es de la casa, nuestro gran amigo Janel Ferreras. Recientemente se conmemoró un aniversario más de la gesta restauradora, 1863 hasta 1865, Janel. Y me gustaría que tú nos hablaras cómo marcó esta gesta la historia de la República Dominicana. ¿Qué significó y qué significa aún para todos los dominicanos? Es importante destacar que en la Primera República, comprendida entre el 1844 y la anexión a España por Pedro Santana, estuvo marcado por el pensamiento de Duarte, más no con la práctica del duartismo. Una vez lograda la independencia de la República, los principales actores políticos que dirigieron la Primera República son los generales Buenaventura Báez y Pedro Santana. Ambos en la práctica muy lejos de Juan Pablo Duarte. Por eso cuando el 18 de marzo de 1861, Pedro Santana, allí donde está el Parque Colón frente a la catedral, anuncia el discurso de anexión a España, decía dentro de su discurso que a partir de ahora la entidad política de la República Dominicana desaparece y que nosotros pasamos a ser una provincia de ultramar del Reino de España, y que él dejaba de ser presidente para convertirse en un marqués de las Carreras y jefe de la capitanía de la Española. A partir de allí hay varios acontecimientos. Estamos hablando de marzo de 1861, 2 años después en el Grito de Capotillo. Me refiero al 16 de agosto de 1863. Es el día donde inicia la guerra restauradora. Allá en Dajabón. En Dajabón, la provincia de Dajabón, en el Cerro de Capotillo. Entonces, una serie de dominicanos con el pensamiento de Duarte, siempre es importante traer a Duarte a la guerra restauradora, porque es el pensamiento de Duarte que da origen a ese movimiento de revolución. El padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez, una vez Pedro Santana declara la anexión a España, es en el mismo año, pero el 4 de julio, donde él muere fusilado en el parque de San Juan de la Maguana, cuando él entra por Haití, y está aquella frase muy conocida en la historia dominicana: entro por Haití, y si alguien decirle que yo soy la bandera nacional, porque el padre de la patria no había encontrado otro lugar por donde entrar y venía precisamente a impedir
esa anexión de la República Dominicana a España. Estamos hablando de una República Dominicana que solamente tenía 17 años de haber logrado su independencia y que tenía el marsabol del yugo haitiano. Las razones que llevaron a Pedro Santana para tomar la decisión... O sea, en poco tiempo se presentaron problemas. 17 años. No solamente eso, es que nosotros teníamos una economía deficitaria. La realidad es que nosotros teníamos muchos problemas. Por eso yo, en el presente, defiendo tanto la República Dominicana, porque nuestra historia es una historia muy dura. Nosotros hemos tenido una historia muy triste, Leandro. Nosotros hemos tenido un pueblo muy sufrido. Entonces, cuando tú olvidas tu historia, puedes cometer los errores en el presente. Y repetir. ¿Por qué Pedro Santana decide la anexión a España? Porque a Pedro Santana también hay que evaluarlo en su justa dimensión. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo. Pedro Santana tuvo la principal misión de la anexión a España. ¿Tú sabes por qué? Porque la frontera dominico-haitiana, el comercio entre haitianos y dominicanos estaba creciendo y él tenía miedo de que los haitianos volvieran a tomar el control de esa isla indivisible según el criterio haitiano. Entonces, hay un jovencito que cuando se logra la independencia, el 27 de febrero del 44, solamente tenía 5 años de edad. Pero había crecido ¿con qué? Con ese pensamiento de Duarte. Me refiero a quién, a Gregorio Luperón. Gregorio Luperón con 22 años se convirtió en el principal líder de la Restauración. Y 2 años después, el 15 de julio del 1865, finalmente las tropas españolas salen del territorio dominicano y a partir de allí inicia la Segunda República. Nosotros hemos tenido una lucha que le ha costado mucha sangre al pueblo dominicano. Siempre en desventaja, Leandro, siempre. Nosotros combatimos en desventaja con los españoles, en desventaja con los franceses en la batalla de Palo Hincado, en desventaja con los haitianos en la batalla del 44. Y siempre el pueblo dominicano ha sido un pueblo heroico. Por su valentía. La valentía, claro, claro. Y además, gente decidida. Porque reitero, analizar la historia desde un estudio de televisión en el 2025 es muy cómodo. Entonces tú planteas que de una forma u otra tuvo cierta razón Santana en tratar de anexar a No diría a España. razón, pero los movimientos que llevaron a Santana a esa anexión fue precisamente el miedo a Haití. Por eso es que Haití es un común denominador en nuestra tragedia histórica. Y Santiago Rodríguez, que es el que hace el grito de Capotillo, el 16 de agosto del 1863, en el Cerro de Capotillo de Jabón, lo hace pensando en que nosotros tenemos que luchar contra Haití, pero preservar la República Dominicana. Y es verdad que nosotros tenemos una historia muy triste referente al pueblo vecino, pero la realidad es que la República Dominicana siempre tuvo desde el origen personas que no creyeron en ella. Porque déjame decirte lo siguiente, tanto Pedro Santana como Buenaventura Báez pensaban que era inviable mantener la República Dominicana a flote, con una economía deficitaria. O sea, él no tuvo fe en que por sí sola la República podía mantenerse. Leandro, nuestra tragedia principal en la sociedad dominicana es que las personas que menos han aportado son los que han dirigido. Históricamente, Duarte no ha gobernado ni un 5% del periodo constitucional desde la Primera República hasta hoy. El pensamiento de Duarte no aparece en ningún partido político del sistema actual. Hoy, por ejemplo, ninguno de los partidos políticos del sistema tienen a Duarte como eje de pensamiento filosófico. Esa es la realidad. Nosotros somos muy de Báez, nosotros somos muy de Santana, nosotros somos muy dados al entreguismo. Nosotros somos muy dados a dejar de que una persona con un acento diferente dirige los procesos sensitivos de la sociedad dominicana. Pero eso viene desde atrás. Eso viene desde la propia anexión a España. Y se dieron cuenta después, porque Pedro Santana se arrepintió. Porque lo que prometió la corona española no lo cumplió. No lo cumplió. Nosotros seguimos siendo una economía deficitaria. Y luego que llega entonces el proceso de restauración, precisamente 2 años, del 16 de agosto del 63 al 15 de julio del 65. Hoy se conmemora 162 aniversario de la restauración de la República, que es quizás uno de los momentos patrióticos más importantes de la sociedad,
porque hoy nosotros seríamos, ¿qué? Una colonia en el Caribe. Y no hay una cosa que llene más de orgullo a un dominicano que tener el pabellón. Por eso conecto esto con esta degradación de un grupo de agenda LGTB transformando el himno nacional. Oye, porque eso no conoce. No, pero que eso no conoce la historia. El que hace eso no conoce la historia. ¿Tú crees que con una simple excusa eso hay que dejarlo así? No, no hay posibilidad. No hay posibilidad porque una excusa va a traer otros elementos que van a dar el mal ejemplo. Y como nosotros tenemos a través de la internet un comportamiento dominó, en que tú lo haces hoy y yo mañana, eso puede traer al traste con la ofensa a uno de los tres elementos más importantes de una sociedad que se respete. ¿Cuál es el pabellón dominicano? La bandera, el escudo y el himno nacional. Eso es sagrado. Es más, Leandro, tú haces un consolidado del Código Penal Dominicano y todos los delitos juntos es menos al ultraje del pabellón nacional. Eso es lo más sagrado que hay. De hecho, en países como Japón, China, Malasia, Singapur, esa gente no la estuvieran cortando. Eso es pena capital. Entonces nosotros tenemos un desconocimiento histórico y qué bueno que programas como este por lo menos se preocupan por recordar lo que son los momentos históricos, la lucha de Benito Monción, de Gaspar Polanco, Gaspar Yo quería Hernández. que tú me hablaras así, de que hacer mención de esas figuras que se destacaron y que lamentablemente están ahí en el olvido, casi nadie lo menciona. No, porque imagínate, nosotros tenemos una sociedad que no reconoce ni a Duarte, que es el dueño de la idea. Duarte puso la idea, la acción y los recursos. Francisco de Rosario Sánchez muere fusilado en un cementerio en San Juan de la Maguana defendiendo la República Dominicana. Los padres de la patria terminaron organizando la sociedad y no la dirigieron. Entonces, claro, nosotros tenemos una situación que por lo menos es importante destacar de que tenemos el espacio de reencauzar la historia por donde va. Todavía nosotros tenemos pendiente un gobierno con pensamiento de Duarte en la República Dominicana. Es necesario que nosotros restauremos el pensamiento de Duarte, porque no hay posibilidad de que tú puedas dirigir una sociedad sin la base fundamental de su creación. Pero ahí está la grandeza de Estados Unidos. En Estados Unidos los padres fundadores son sagrados, Leandro. Pero el pensamiento de Washington y de esos fundadores del Estado norteamericano, de esas 13 colonias, en el 2025 se mantiene intacto desde el principio. Nosotros tenemos, lamentablemente y lastimosamente, lugares donde el padre de la patria vivió, organizó, fundó los movimientos de la Trinitaria, la filantrópica y la dramática, olvidados. Y no es un asunto de este gobierno, ni del que pasó, ni del que viene. Es un tema nacional. Y eso es penoso cuando, por ejemplo, los ciudadanos de tu provincia, María Trinidad Sánchez, mejor conocida como Nagua, no saben el aporte de esa señora, que fue la que le dio identidad a la bandera, con una petición directa de Juan Pablo Duarte que le dijo a Concepción Bona y a María Trinidad Sánchez: colóquenle la cruz blanca a esa bandera para frenar el vudú y el gagá. Y que ahora nosotros no tengamos claro qué es eso. Eso es un acto criminal de la conciencia colectiva. Y yo pienso que lo más importante es nosotros difundir la verdad histórica de la República Dominicana. Bueno, con el permiso de nuestro invitado, Janel Ferreras, vamos a ir a la pausa. Bueno, continuamos conversando con Janel Ferreras en esta entrega especial Puntos Encontrados con Leandro Pérez. La situación de Haití, Janel, preocupante cada día más. El empoderamiento de las bandas que controlan esa nación es más evidente. ¿Hasta dónde vamos a llegar con una comunidad internacional que también cada día que pasa, vemos que se alejan más? El territorio, el país, la nación llamada Haití. Uno no sabe en ocasiones qué llamarle. ¿Qué llamarle? Pero para ser nación tiene que tener el monopolio de la fuerza. Y Haití no tiene monopolio de la fuerza. Para ser república debe tener instituciones y Haití no tiene instituciones. Para ser un Estado debe tener personas que se respeten a nivel internacional y Haití no tiene ese respeto a nivel internacional.
O sea, Haití no reúne ninguna de las tres condiciones, ni nación, ni país, ni territorio, ni república. Haití se ha convertido en un conglomerado de personas que viven a aquel lado y que transita para este lado de forma muy abierta. Ha designado un nuevo presidente del Consejo Presidencial, creo que el número quinto, a partir de la muerte de Jovenel Moïse. Entonces, Lawrence Saint-Cyr es el nuevo presidente del Consejo de Transición de Haitiano. ¿Ese vivía en Estados Unidos o sale de ahí mismo? Son figuras, todos son actores. No representan al africano haitiano en el fenotipo. Si tú buscas, por ejemplo, porque todo esto parece un plan, es como haitianizar República Dominicana mientras dominicaniza Haití. Cuando tú buscas la embajadora que fingió como canciller haitiana en el pasado, no sé si tú la recuerdas, una mujer muy blanca, aparentemente de piel muy blanca como tu camisa, esa no representa al 98% de los africanos que lograron la independencia el 1 de enero de 1804. O sea, Haití está secuestrado hace tiempo por personas que no representan a ese origen. Y a pesar de que Jimmy Chericel Arias Barbecue es un actor que su misión es desestabilizar la parte tranquila de Haití para que los haitianos se agiten y crucen para este lado, la realidad es que Barbecue sí representa al pueblo haitiano. Esa es la realidad. ¿Hay empatía con él? No, en el fenotipo de Barbecue está representada el pueblo haitiano. Él sí lo representa. No estamos de acuerdo con sus actitudes y con su misión histórica en el presente. Por eso la República Dominicana tiene que hacer una revolución cultural. Porque no hay posibilidad de nosotros defendernos ante Haití, ni con políticas públicas, ni con ministerio de defensa, ni con muros. Nada de eso funciona. Lo único que funciona ante Haití es una revolución cultural, Leandro. Que los dominicanos sepan quiénes son los haitianos y quiénes son los dominicanos. Por eso a cada momento, por ejemplo, esta semana, los titulares de la República Dominicana, haitianos atracando en San Pedro. Un niño haitiano muerto en una tragedia. Haitianos secuestran a un potentoso en el sur. O sea, los haitianos se han apoderado de gran parte de los titulares noticiosos de la República Dominicana, porque los haitianos van a hacer de este lado lo mismo que hacen de aquel lado. Esa es su cultura. Esa es su cultura, esa es su actitud natural. Y cada día vemos que aumenta la participación en hechos criminales. Anteriormente venían los que trabajaban, los humildes, los sumisos, pero ahora no. Ahora hay un grupo que ha venido, trae, como tú dices, esa misma cultura. Con el gobierno de Joaquín Balaguer, si nosotros hacemos una memoria rápida, usted veía a un haitiano en la calle, el haitiano era humilde, trabajador, de su trabajo al almacén y del almacén a la remesa. Ahora hay haitianos, si tú lo ves en los centros comerciales, llenos de tatuajes, de prenda mal vestida, con una falta de higiene colectiva. Y esa es su cultura. Nosotros no tenemos que meternos en eso. Ahora, nosotros tenemos que levantar un muro cultural para que la República Dominicana no se haitianice. Para que los médicos dominicanos en los hospitales no tengan agresiones por pacientes, que es una cultura haitiana. Para que no exista eso de decapitar personas, porque eso no es una actitud dominicana. El dominicano siempre usó el machete como una herramienta de trabajo. Los que utilizan el machete como una herramienta de guerra son los africanos haitianos. Entonces, nosotros ahora tenemos una desgracia, una situación. La comunidad internacional no es que no ha querido, no le ha dado la gana de resolver el tema haitiano. Pero los primeros que tienen que resolver su problema, Leandro, son los propios haitianos. Pero no hay posibilidad que los haitianos se pongan de acuerdo. Donde hay tres haitianos hay una discusión. Es más, te voy a confesar lo siguiente. Hay un segmento haitiano en la sociedad dominicana que tiene más de 35 años aquí, o sea que son haitianos que ya se han adaptado al sistema, que según ellos están preocupados por la masiva presencia haitiana. O sea, ¿qué significa eso? Que los haitianos que han hecho un buen nombre en la sociedad dominicana están preocupados por ese levantamiento de frontera. Aquí todos los días vemos un camión de haitianos. Lo traen en pasolas, en camionetas. Miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en eso, empleados públicos también, como un funcionario de obra pública que salió la semana de arriba traficando haitianos. O sea, es una desgracia colectiva. Lo grande es que no pasa nada con esa gente. Bueno, hasta un día, porque
todos los acontecimientos que atenten contra la soberanía nacional, nosotros tenemos fechas establecidas. Nosotros tenemos un 1844. Nosotros tenemos un 1863, hablando de restauración. Nosotros tenemos un 1937. Y no es verdad que la sociedad dominicana, la buena costumbre de la familia, la convivencia en el factor de Nagua, la convivencia en las Clavellinas de Neiva, la convivencia en Higüey, se va a ver afectada por un grupo de haitianos que son incivilizados, que no conocen de civilización. Entonces, cuando tú ves que la sociedad dominicana le presta los hospitales para que nazcan, las escuelas para que se eduquen, el campo para que coman, y el pago de esos haitianos es salir en bandas con machete a atracar a los dominicanos, en cualquier momento va a producir lo que se llama un vengador social. Ya en otro orden, pero siguiendo en el ámbito internacional, se ha estado hablando, o sea, sonando el encuentro de Donald Trump y Putin, Vladimir Putin, en el sentido de ver si finalmente se firma el tratado de la paz. He escuchado que presumiblemente ese encuentro se va a generar en Alaska. Me gustaría que tú me hablaras en qué consiste realmente este tratado. El pasado viernes, el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin se reúnen por primera vez en territorio de Alaska para dar... O sea, ya se reunieron. Sí, se van a reunir por primera vez. Se van a reunir. Sí, la primera vez después que el presidente llega a la presidencia de Estados Unidos, es la primera vez que se van a ver ya con la autoridad oficial del Estado norteamericano y del Estado ruso. El presidente Putin, el presidente Donald Trump, se van a reunir en el territorio de Alaska, que es un estado de Estados Unidos que está muy cerca de Rusia. Que pertenecía a Rusia, ¿no? Pertenecía a Rusia y simbólicamente es un territorio muy parecido a ese polo norte del ruso. Entonces, ¿qué pasa? La dinámica de este encuentro es llevar los puntos coincidentes para la paz de Ucrania. Ha establecido Donald Trump desde el principio de que tendrán que ceder el territorio. Yo pienso que lo que quiere Rusia es una salida al Mar Negro a través del Donbass que le lleve a la península de Crimea, donde está su principal base militar nuclear en Sebastopol. Todo indica que todo va a concluir y es importante que la gente sepa por qué el tratado de Rusia y Ucrania se está firmando con Estados Unidos. Porque nunca Ucrania tuvo que ver con el inicio de la guerra. O sea, la guerra era de Estados Unidos. Todo el mundo menos Ucrania. Ucrania es una guerra proxy o una guerra terciaria. Ucrania solamente es una víctima. No, las apetencias de la corrupción del Estado de Ucrania. Ucrania nunca debió romper con Rusia, porque a ellos le iba muy bien con los rusos. Cuando Ucrania establece de que en primera etapa puede formar parte de la Unión Europea, en el fondo lo que quería era formar parte de la OTAN. Y los rusos no van a permitir que en su patio de frente le coloquen los misiles de la OTAN, porque sería una derrota para Rusia. Por las mismas razones que Rusia reacciona con Ucrania, es que Estados Unidos reaccionó con Cuba en aquella guerra de los misiles en Cuba. Es la misma historia. Entonces yo pienso que ahora le conviene, no sé si recuerda que en este espacio te dije, que eso termina con un tratado de paz o con una guerra nuclear. Y como no hay espacio para una guerra nuclear, lo que viene para Ucrania y para Rusia es un tratado de paz. India y Pakistán, la situación sigue tensa, razones reales. En el año 1970 se hizo un tratado internacional, el TNP, Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 9 países se declaran con armas nucleares, pero resulta que de los 9 países que se declaran con armas nucleares, 3 no firmaron el tratado. Y precisamente me refiero a Israel, a la India y a Pakistán. Ellos tienen un conflicto por la región de Cachemira y ahora los indios, la India, ha amenazado con una alerta muy peligrosa para el pueblo de Pakistán y es interrumpir las aguas del Indo. Más del 90% de toda la producción de Pakistán es gracias a ese río. Y si la India puede construir presas, aunque es una petición no aplicable en un corto plazo, se dice, según los expertos, que para que la India pueda desviar el cauce del Indo, esa infraestructura puede durar de 10 a 20 años, lo que significa que no será una medida a corto plazo. Sin embargo,
es peligroso porque tanto Pakistán como la India tienen bombas atómicas y siempre han tenido un conflicto por la región de Cachemira. Bueno, con el permiso de nuestro invitado, vamos arriba. Ya al cierre, cuando regresemos, estaremos brevemente tocando qué hay de cara al 2028, la política local, qué nos trae, qué estamos viviendo actualmente y hacia dónde vamos. Esto lo seguiremos, lo trataremos, reitero, con nuestro invitado Janel Ferreira después de la pausa. Bueno, realmente hasta una hora es poco cuando se trata de hablar con Janel Ferreras. Sin embargo, Janel, en estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría que tú nos enfocaras, nos hablaras, nos hicieras una panorámica de la situación política que vive la República Dominicana, cómo están los partidos políticos de cara a los comicios del 2028. Bueno, los partidos políticos están en una etapa de movimiento electoral a lo interno. Vemos en el caso de la Fuerza del Pueblo, como uno de los partidos de oposición que acaba de hacer un congreso interno de remoción de cuadros a la dirección central y a la dirección política, movimientos políticos. Presidencia territorial en los territorios, sí, pero no tocó al presidente del partido y secretario general. No, porque la Fuerza del Pueblo no es un partido político. La Fuerza del Pueblo es un movimiento electoral. Y un movimiento electoral no toca las esferas presidenciales. O sea, todo lo que hay en la Fuerza del Pueblo es movimiento debajo del faraón, o sea, debajo del presidente Leonel Fernández, a tal punto de que la Fuerza del Pueblo tiene solamente dos figuras potables, según la propia narrativa y construcción de ellos, que es el padre y el hijo. O sea, o es Leonel o es Omar. Lo que significa que no es un partido político, es un movimiento electoral. En el caso del PLD, el PLD sigue orbitando la figura presidencial en torno a Danilo Medina. Sin embargo, Danilo Medina no está habilitado para competir en el 28. Y todas las actividades multitudinarias es en torno al presidente del partido, no a una figura de relevo presidencial. Dentro de su partido él sigue creciendo, pero no, un hombre sin futuro. O sea, no, porque desde el punto de vista constitucional no puede aspirar. No, porque el problema no es el partido, el problema es él. O sea, el presidente Danilo Medina sigue siendo la herramienta de negocios políticos, y cuando hablo de negocios no me refiero al término comercial, sino a los pactos políticos que se dan más allá de las elecciones entendibles. O sea, nosotros tenemos dentro de los dos principales líderes de oposición un tema fundamental. Ellos no se unifican, pero tampoco dan paso a un relevo generacional. En el caso del partido de gobierno, el PRM, tiene varios precandidatos, David Collado, Carolina Mejía, la señora vicepresidenta Raquel Peña, Yayo Salobatón, Guido Gómez Mazara, varios precandidatos, Wellington Arnaud, Víctor de Asa. Entonces, ¿hasta qué punto el presidente de la República lo va a mantener en el tren gubernamental y hasta qué punto ellos podrán hacer un ejercicio verdadero de consolidación política? Existe en la sociedad dominicana una amplia probabilidad, Leandro, de que una figura desconocida también sea una figura potable para el 28 referente al tema haitiano. Porque aparentemente la sociedad dominicana está cansada de la invasión haitiana y en los partidos políticos tradicionales se ve poca luz respecto al tema. Ninguno de los líderes tradicionales ha fijado posición en el tema haitiano. Y el que lo ha fijado, que es el presidente Luis Abinader, ya no es posibilidad de ser candidato en el 28. O sea que el candidato que abraza el ideario de Duarte podría tener mucho respaldo popular. Para mí, para Janel Ferreras, el candidato o la figura política que pueda abrazar un discurso nacionalista sin ánimo de caer en el tremendismo, va a abrazar una causa justa. Yo vi a una figura importante, alternativa, decir que él va a trancar a 100 diarios, o no sé si mensual o semanal. Eso es una mentira, porque tenemos muchos simuladores en el aspecto político nacional. Eso de números, el que da números redondos está mintiendo, está diciendo cosas para que la gente lo escuche. La realidad es que el pueblo dominicano necesita a alguien que tenga la capacidad de entender la historia, pero que tenga la capacidad de resolver el tema actual. Y el tema actual es muy grave. Haití es un problema transversal a todos los problemas de la República Dominicana. Salud, vivienda, delincuencia, educación. Todos los problemas se resuelven si salimos de Haití. Bueno, gracias mil a Janel Ferreras por venir a compartir con nosotros, como siempre, nuestro consultor internacional, pero que también obviamente maneja al dedillo todo lo que tiene que ver con la política local, la política nacional en nuestro país. Así que agradecido infinitamente, hermano,
de que haya venido a compartir con nosotros y cedernos toda una hora de programa. De verdad que ha sido un manjar. Gracias, hermano. Gracias a ti. Y a ustedes también las gracias por la sintonía. Hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones.